Gálatas 2, del 1 al 5. Bueno, dice la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que en esta mañana nos des sabiduría, inteligencia y revelación. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en mi vida y en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos a ser oidores de tu palabra y también hacedores, Señor. Que no estemos aquí simplemente por oír mientras nuestra vida no es cambiada, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es cortante, Señor, y tu palabra no regresará a ti vacía. Por eso te pedimos en esta hora, Padre, que nos des un corazón sensible, Señor, que nos des, Padre, oídos sensibles a tu voz. Que seamos hoy buena tierra, Señor, donde tu palabra, Dios, sea sembrada y que nosotros produzcamos el fruto que tú anhelas de nosotros, el fruto que a ti te agrada, el fruto que es para tu gloria y para tu honra. Señor, toma control de este tiempo, Padre Santo. Quita toda distracción y toda oposición. Y nosotros hoy, Señor, te ofrecemos, Padre, nuestros oídos para poder escucharte, nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, Señor, y nuestra vida para poder obedecerte, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, una de los tesoros más preciados de la vida cristiana es la libertad. Una de las cosas más valiosas que Cristo logró en la cruz del Calvario para nosotros es la libertad. El bien más excelso que nosotros podemos tener como creyentes es la libertad. Ahora, el asunto es ¿libertad de qué? ¿Libertad de qué? ¿Y a qué nos referimos con libertad? Cuando hablamos de la libertad del creyente, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Por qué decimos que el creyente en Cristo Jesús es libre? ¿Por qué decimos que Cristo en la cruz del Calvario nos hizo libres? ¿Y por qué el apóstol Pablo habla aquí en este texto de que habían unos hermanos? Si usted leyó con atención, vuelvo a leer para usted. Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que la libertad que ellos tienen en Cristo Jesús está siendo amenazada. De eso se trata el mensaje de hoy. Libertad amenazada. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes se considera que es una persona libre en el Señor? ¿Quién ha experimentado la libertad que ha hecho, que ha ejecutado el Señor Jesucristo a través de su cruz y a través de su sangre? Una libertad que no es un concepto, una libertad que es una experiencia. La persona libre vive de una manera totalmente diferente a una persona que es esclava. Pero ¿de qué libertad y de qué esclavitud estamos hablando aquí? Porque la Biblia enseña que Cristo nos vino a libertar. Y la primera libertad que tenemos, que produce el Señor Jesucristo, es la libertad de la ley.
la libertad de la ley. Ahora, eso suena un poquito peligroso si no lo entendemos. ¿En qué sentido el Señor Jesucristo nos libertó de la ley? El que no tiene a Cristo está bajo la ley de Dios, la ley perfecta de Dios, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y las vidas de las personas, o mejor dicho, toda persona se encuentra o bajo la ley o en Cristo. Solamente hay 2 formas de estar, de vivir. Solamente hay 2 formas, y es estar en Cristo o estar bajo la ley. Estar sin Cristo es estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque existe una ley, unos mandamientos de parte de Dios que condenan todo aquello que es contrario a su voluntad. El solo mandamiento que dice no mentirás es un mandamiento que condena a toda la humanidad, porque toda la humanidad ha mentido. Y si nosotros llegamos a creer que ese es el único mandamiento que hemos infringido, es porque no conocemos a profundidad el sentido de los mandamientos, que son la expresión del carácter santo de Dios. Tan errados estaban las personas con respecto a la interpretación de los mandamientos, que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a interpretar correctamente lo que decía cada mandamiento. Jesús enseñó a sus discípulos diciendo: oíste que fue dicho, o sea, ustedes escucharon un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y fíjense que Jesús dice, ustedes lo escucharon. Y casi siempre cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de algo que hemos escuchado. Y pocas veces se habla de algo que has leído. ¿Quién de ustedes podría levantarse acá y recitar los 10 mandamientos de memoria? No se preocupen, que no vamos a someter a esa prueba. Pero ya usted en su corazón contestó la pregunta. Ya usted en su mente tiene la respuesta. Por lo general hemos oído, ¿cierto? Por lo general hemos oído. Y eso era lo que sucedía con los judíos en la época de Jesús. Jesús le decía, ustedes oyeron, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya infringió el mandamiento, ya cometió adulterio en su corazón. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos las demandas de la ley para que nos diéramos cuenta que estando bajo la ley estamos condenados, porque la ley nos condena, porque cada mandamiento de la ley de Dios lo único que hace es sacar a la luz mi pecado, mi incapacidad moral, mi injusticia. Los mandamientos están escritos y a través del estudio de los mandamientos nosotros lo único que conocemos es nuestro propio pecado. Y esa ley como tal, además de unas demandas que tiene, también la ley de Dios tenía unas sentencias. Y estaba escrita en la ley de Dios, o está escrito, escuche, está escrito, porque la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece eterna e inmutable. Y está escrito también en la ley de Dios, seguramente no lo hemos leído, pero sí lo hemos escuchado. Está escrito que la paga del pecado es muerte, de tal manera que ningún pecado puede pagarse con ningún ayuno, ningún pecado puede pagarse yendo a ningún purgatorio. No hay manera de pagar por ningún pecado, solamente el pecado se paga con la muerte. Pero resulta que Cristo, escuche bien, Cristo, ¿cómo nos libertó Cristo de esa condenación de la ley? Del peso aplastante de la ley que nos condena y que nos impide presentarnos delante de Dios.
porque solamente demuestra nuestra injusticia. ¿Cómo nos libró el Señor Jesucristo de esa ley? Pues Él hizo algo tremendo. Él cumplió la ley. El Señor Jesucristo cumplió la ley de una manera magistral, de una manera completa y de una manera perfecta. Y cumplió la ley en dos dimensiones. Primeramente, pagó el precio que había que pagar por el incumplimiento de la ley, que es que la muerte. Él salda la deuda. Escucha bien lo que hace el Señor Jesucristo. Él salda por completo la deuda de tu pecado. La cancela por completo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él muere en la cruz del Calvario por tu pecado. Así que te hace libre de pagar una sentencia, de pagar una condena, porque ¿qué hace Él? La paga Él. Pero eso no es lo único que Él hace para libertarnos de la ley, sino que Él, aquí en la tierra, vivió una vida 100% sometida a la ley. Cumplió la ley. Escucha bien lo que hizo Jesús. Pagó como si no la hubiese cumplido, porque pagó por nuestro incumplimiento. Pero vivió cumpliéndola. Y la cumplió en una dimensión tan profunda y tan perfecta que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hasta la máxima y suma obediencia, de tal manera que Él, con su obediencia absoluta, perfecta, una obediencia que supera las obediencias de todos los hombres que han existido sobre la tierra, habiendo obedecido Cristo de esa manera tan perfecta, hasta lo sumo, Él adquirió una justicia perfecta. Habiendo obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, su obediencia perfecta. Y esa obediencia que le produjo esa justicia perfecta, una justicia que supera la justicia de todo hombre que haya vivido sobre la tierra, por bueno y por íntegro que sea. La justicia del Señor Jesucristo supera cualquier justicia y cualquier bondad que usted pueda imaginar en cualquier hombre que haya existido jamás sobre la tierra. Y esa justicia perfecta del Señor Jesucristo, Él nos las transfiere a nosotros en la cruz del Calvario. Así nos ha libertado el Señor Jesucristo de la ley. No puede la ley acusarnos. ¿Por qué? Porque la transgresión que yo cometí contra esa ley ya fue cancelada en la cruz del Calvario. Y no puede nadie tampoco acusarme. ¿Por qué? Porque en la vida que estoy viviendo estoy cubierta por una justicia que no es mía, sino que me ha sido transferida gratuitamente por la fe. ¿Tú estás entendiendo eso? Bendito sea Dios. Yo espero que entiendas esto, porque esto es sumamente glorioso. Y que entiendas que esto se llama libertad. Esto se llama libertad. Soy libre de la ley. La ley no me puede condenar. Repito, número 1, porque ya pagué en Cristo Jesús. Y número 2, porque mis transgresiones están cubiertas por una justicia perfecta, que es la justicia de Cristo Jesús. Eso explica el por qué el Señor Jesucristo, cuando habló de Juan el Bautista, dijo: entre los que nacen de mujer, Él es el más grande de todos los hombres. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Él. Piensa en la integridad de Juan el Bautista, un hombre que no se dejaba sobornar de nada, un hombre que no tenía cero avaricia, cero egocentrismo, cero orgullo, un hombre puro del cual el mundo no era digno.
Y dice, Él es el más grande de todos los hombres que han nacido de mujer. Pero el más pequeño del reino de los cielos, o sea, cualquier creyente sincero, pero inmaduro, necio, voluble, quizás un poco carnal, quizás un poco descuidado, pero que sea genuinamente un creyente en Cristo, es más grande que él. ¿Por qué? Porque por la fe, el Señor Jesucristo nos ha vestido de su justicia. El apóstol Pablo, que es el que escribe esto, cuando entendió esto, y yo espero que usted lo esté entendiendo tan claro como él lo explica, cuando el apóstol Pablo entendió esto, escribió lo siguiente. Dice, todas las cosas que eran para mí motivo de orgullo, es decir, ser judío, ser de la tribu de Benjamín, ser fariseo, ser circuncidado, ser irreprensible, todo eso lo considero ahora como estiércol. Todo eso lo considero ahora como basura. Es decir, las cosas, óyeme bien, en las cuales él confiaba para sentir que era una persona buena. ¿Cuántos de ustedes aquí se sienten como buenas personas? ¿Te sientes como una buena persona? ¿Sientes que has vivido una vida decente? ¿Sientes que eres un hombre honorable? ¿Sientes que eres alguien de integridad? ¿Sientes orgullo de ser mejor persona que tu vecino o que tus hermanos? ¿Sientes que eres una persona respetable y honorable? Pues el apóstol Pablo tenía el mismo orgullo, y ese orgullo estaba basado en su familia, en su tribu, en su enseñanza. Quizás tú estás orgulloso de que tú perteneces a una familia de bien. Quizás tú estás orgulloso de que tú perteneces a una iglesia de sana doctrina. Quizás estás orgulloso de que has sido un hombre que ha trabajado por años. Quizás estás orgulloso de que nunca has traicionado a tu esposa. Quizás estás orgulloso de que has criado a tus hijos y que le has dado universidad. Quizás estás orgulloso de que nunca te has tomado un trago. Yo no sé de qué cosa tú puedas estar orgulloso o sentirte buena gente. Pero el apóstol Pablo tomó todas las cosas que lo hacían sentirse un hombre de bien y las evaluó y dijo, todo esto es como estiércol cuando lo comparo con haber conocido al Señor Jesucristo, por lo cual lo he perdido todo y considero todo por basura. Toda esa honorabilidad de ser un fariseo la perdió, porque los fariseos nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Toda esa honorabilidad de ser circuncidado, de no haber comido nunca ni carne ni cerdo, ni haber tomado lo que no se tenía que tomar, todo eso lo botó a la basura. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. La pureza racial de la cual él estaba orgulloso, la contaminó toda porque se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y comía y bebía con todos los gentiles, incircuncisos, comedores de cerdo y de camarón. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Él botó todo eso en la basura. Y dijo, yo lo que quiero es conocer cada día más a Jesucristo. Yo lo que quiero es que cuando vengan por mí, o sea, cuando suene la campana y yo me vaya de esta tierra, me encuentren en Cristo Jesús. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la de un fariseo correcto. No, yo quiero que cuando Dios me encuentre en Cristo Jesús. Para que mi justicia no sea la justicia de mis obras y de mis esfuerzos, que me llevó al orgullo, que me llevó a la soberbia, que me llevó al odio, que me llevó al asesinato, que me llevó a perseguir la iglesia. No, esa
justicia, que es una basura, no la quiero. Yo quiero la justicia de andar en Cristo, de andar con Cristo, de estar aferrado a Cristo, de conocer a Cristo y ser hallado en Él, no con mi propia justicia, sino con la justicia de Cristo que tengo por fe. Que tengo por fe. Si hay alguien que entendía esto, era el apóstol Pablo. Nos libertó de la esclavitud a la ley. De tal manera que a él no le podían decir, si tocas eso estás en pecado, si vas para allí estás en pecado, si vas para acá no estás en pecado, si haces por aquí o si haces por acá. ¿Eso no le suena como familiar esa frase? Bueno, dejemos ahí. A él no le podían decir eso. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en Cristo. Y el que está en Cristo es libre, libre de toda condenación de ley. Primera libertad. La segunda libertad es que nos libertó del pecado. Nos libertó del pecado. Ajá, ¿y eso cómo es? ¿Qué es? El pecado es la inclinación natural de mi carne a hacer lo malo. Eso es el pecado. La inclinación natural que tengo de ser chismoso, envidioso, egoísta, incrédulo, tacaño, flojo. ¿Qué más? Bueno, dejemos ahí. Bueno, esa inclinación pecaminosa se llama pecado. Se llama pecado. ¿Y cómo nos libró él? El apóstol Pablo lo enseña de la siguiente manera. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero. Lo bueno que quiero hacer, es decir, yo me quiero levantar y quiero orar por la iglesia y quiero orar por mis hermanos y quiero ayunar, pero me quedo durmiendo, que es lo que no quiero hacer. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay una ley en mis miembros, hay una ley en tu cuerpo. En tu cuerpo, que hace que te dé sueño cuando yo predico, que te da hambre, que te da dolor de estómago, que te da ganas de vomitar. Una ley en tu cuerpo que no resiste a Dios. Y él dice, veo que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Eso está ahí, y eso está acá, y eso está en todas partes, y eso es así. Pero acabamos de decir dos cosas. Número uno, que Cristo pagó la deuda por nuestros pecados. Y número dos, que Cristo nos revistió delante del Padre. Los que están en Cristo, los que conocen a Cristo, los que aman a Cristo, los que obedecen a Cristo, delante del Padre están cubiertos con la justicia de Cristo. Por tal manera, ¿sabe lo que hizo Dios? Envió a nosotros su Santo Espíritu. Y ahora hay otra ley dentro de mi cuerpo. Hay otra ley. Así como en mi carne hay una ley que me lleva cautiva al pecado, dentro de mí hay una ley que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de la vida de Dios me ha libertado de la ley del pecado que hay en mis miembros. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted se va a levantar. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces si usted peca, le va a doler y va a llorar. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder. El Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el que mora en cada uno de nosotros. La supereminente grandeza de su poder está en nosotros, si en verdad tú estás en Cristo. Si en verdad tú estás en Cristo. Porque puede alguien no estar en Cristo, sino en una religión más, llamada precisamente legalismo, que es lo que está destruyendo el verdadero cristianismo y que es lo que amenaza nuestra libertad como creyentes. Entonces, el Señor Jesucristo, que nos salda la deuda y que nos cubre con su justicia, es el que permite que el Padre envíe su Santo Espíritu. Y los que son de Cristo, tienen el Espíritu de Cristo y son guiados por Dios. Y son guiados por Dios. Entonces, hemos sido también libertados del pecado. Ahora hemos sido libertados de la condenación. Romanos 8:1 dice un versículo cortico
que tiene una profundidad increíble. Romanos 8:1. Romanos 8, aquí no tengo el versículo, pero es el versículo que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él mismo es el que los justifica? Piensa lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si el que los justifica es Dios? Existe solamente un juez en la tierra. ¿Quién podrá llevar ante ese juez una acusación contra alguien que el mismo Dios declaró como justo? ¿Quién? Piense, ¿quién? El apóstol Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Jesucristo nos hizo libres de la condenación. Hemos sido libertados de la condenación. Escucha bien, nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque el que declaró que somos justos fue Dios, y no lo hizo por mi comportamiento. No lo hizo por mi conducta. Lo hizo por la obra de su Hijo Jesucristo, ¿entiendes? La justicia que es por la fe no tiene nada que ver con tu conducta. La justicia que es por la fe es perfecta y es absoluta, porque es la que tiene que ver con Jesucristo, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, con su obediencia perfecta. Y es por los méritos de Cristo que Dios te declara justo. Luego, ¿quién puede venir delante de Dios a acusar a uno que fue declarado justo por el mismo Dios y en virtud de la justicia de su Hijo Jesucristo, no de la mía? ¿Qué estás pensando bien cómo es la cosa? Porque de pronto tú no has sido libre porque no has entendido. Porque Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. De pronto es que tú no has entendido. 8:33, ok. El 8:33 dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que los justifica. Nuevamente, hermanos, si hay alguien que se le da, pues fíjense que sí. ¿Sabe quién es el acusador? El diablo. El diablo es el acusador de los hermanos. Pero usted sabe cómo acusa el diablo a los hermanos: a través de los falsos hermanos. A través de los falsos hermanos. Venga acá y le leo nuevamente. Versículo 4, Gálatas 2. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Hay falsos hermanos en la iglesia. Esos son los acusadores. Los hermanos que les gusta acusar. Repito, los hermanos que les gusta acusar, número uno, no son hermanos. No son hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo un hermano va a acusar a alguien que él sabe que Dios justificó y que no fue por su conducta, sino por la obra de Cristo? Solamente un impío puede hacer eso. Solamente alguien que no conozca la gracia, solamente alguien que no conozca la justicia de la fe, solamente alguien que no entienda la obra del Calvario es que puede levantarse para acusar a uno de los hijos de Dios. Ay, entonces uno no puede decir nada. No. El acusador es Satanás y él acusa a través de los falsos hermanos. Y esos falsos hermanos, dice el apóstol Pablo, se introducen encubiertamente en las iglesias y se dedican a espiar. Ahí está, léalo. Se introducen en las iglesias y se dedican a espiar. No tienen vida propia, no tienen oficio, no tienen nada que hacer. Se dedican a espiar la vida de aquellos que viven en libertad. De aquellos que son felices, ¿sabes? Porque ser libre es ser feliz.
Y hay un evangelio que es el evangelio de la amargura, del aburrimiento, del amargue. Eso es el evangelio de aquellos que se sienten pecadores o que sienten que todos los demás son pecadores y ellos son los únicos santos. ¡Uy, qué cosa tan terrible ser yo tan santa y vivir en medio de tanto pecador! Eso debe ser horrible. Y por eso viven tan amargados. Los falsos hermanos les gusta expiar a los verdaderos hermanos, porque los verdaderos hermanos son libres y no andan fingiendo ser lo que no son. Los verdaderos hermanos no se dedican a la santurronería. Se caen, se levantan, se tropiezan, se estortillan, vuelven y siguen y no están fingiendo porque su confianza está puesta en la justicia de Cristo. Y cuando hablo de la confianza en la justicia de Cristo, es que sé que por la justicia de Cristo no solamente soy acepta delante de Dios, sino que algún día seré perfecta. Algún día. Entonces hemos sido libres de toda condenación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Porque tienen el Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que quiero que vayamos a un texto, Hebreos 10, que creo que lo dice tan claro, pero yo no sé por qué a pesar de tanta claridad hay gente que insiste en que no viene a la iglesia o no va a ministrar porque la noche anterior hizo algo malo. ¿Quién de ustedes ha dicho yo no voy para la iglesia porque yo anoche estaba de rumba? Y hice y yo. Entonces yo no voy para allá. O sea que para ir a la iglesia y para venir a la presencia de Dios tú tienes que portarte bien. Ese no es el evangelio. Y yo sé que hay gente que ya está molesta. O sea, en este momento ya yo puedo ver la cara de molestia de un poco de gente. Ya yo sé que hay gente que está brava. Que esta es la doctrina crucial. ¿Cómo así? O sea, que la pastora es una libertina. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es el lugar santísimo? El trono mismo de Dios. El trono mismo de Dios. Tenemos que, subraya la palabra, libertad. Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no tomas. Porque ya no fornicas. Porque ahora ofrendas. Porque ya no usas minifalda. Porque ya no te maquillas tanto. Porque ahora es evangélica. Por eso es que tienes libertad, porque tú eres una persona decente. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Dígame en qué parte de la Biblia está eso. Aquí dice claramente que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El camino nuevo y vivo que nos abrió Él a través de portarnos bien, de ser decentes, de dejar la vulgaridad. No, a través de un camino bien costoso. Tienes que mirar a la cruz para que entiendas que Dios no es compinche de ningún pecado, no. Para que tú entiendas la severidad de Dios contra el pecado. Y es que castigó tu pecado en su propio Hijo Jesucristo.
Y tú tienes que hacer un balance de todo lo que Cristo sufrió, de toda la contradicción de pecadores contra sí mismo, de toda la sangre que derramó, de todas las humillaciones, de todas las vejaciones, de todas las burlas, de que lo escupieron, de que lo latigaron, de que lo crucificaron, de los dolores horrendos de la cruz, de la manera como traspasaron su costado, de la manera como horadaron sus manos y sus pies. Y tienes al único hombre justo, santo, bueno, noble, perfecto y excelso, pagando tu culpa, pagando tu maldad. ¿Y cómo tú le vas a decir a Dios: yo no vengo a adorarte, Señor, porque ayer me porté mal? ¿Cómo tú le dices a Dios? ¿Cómo tú desechas la gracia de su misericordia y de su perdón, rebajándola a tus esfuerzos por ser una persona decente? No, hermano. Si Dios nos pusiera y nos escudriñara ahora, saliera todo lo que hicimos anoche, todo lo que hiciste el verano pasado. Todo Dios lo sabe. Es más, hay cosas que hasta ni uno mismo recuerda que hizo, que dijo y que pensó. No es por eso que podemos tener entrada libertad. ¿Tú sabes lo que es entrar con libertad? Entrar con libertad es entrar como cuando tú entras a tu casa. Es tu casa. De ahí viene el dicho: como Pedro por su casa. Puedes entrar con libertad. Por eso es que estamos frente a un Dios pródigo, un Dios que derrama de su gracia, que no terminamos nunca de conocer. Pero ¿quién se opone a que conozcamos a Dios? ¿Quién se opone? Precisamente el legalismo, hermano. El legalismo. Cristo nos ha libertado de todas estas. Y óyeme, estoy hablando de los puntos básicos de lo que Cristo nos libertó. Pero quiero decirte que toda esa libertad trae libertad del temor, libertad del miedo a la muerte, libertad del deseo de caerle bien a todo el mundo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Si yo tuviera que agradar a los hombres, no fuera un ministro de Cristo. Y una de las cosas que más enferma la personalidad del ser humano es esa necesidad de que otros me reconozcan, de caerle bien a todo el mundo, de que todos me acepten. Eso es enfermizo, eso es complicado, y aún de eso Cristo nos liberta, de tal manera que solamente lo tengo que agradar a Él. Y Él hizo que fuéramos agradables, ni siquiera lo hicimos nosotros. Él nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Somos aceptos delante de Dios. Si ni siquiera me tengo que esforzar por aceptar a los demás, y tampoco me tengo que esforzar porque Dios me acepte, porque yo soy acepta. Me tengo que esforzar es por estar en Cristo. Yo soy acepta delante de Dios. Eso se llama libertad. No le tengo miedo a la muerte, porque la muerte es solamente un paso a una mejor vida. Es solamente la consumación de mi redención. ¿A quién le temeremos? Decía el salmista: si Él es mi luz y mi salvación. Si cuando la gente se levanta contra mí, Él la hace que choquen y que caigan. ¿Por qué tengo miedo si el trono de la gracia está abierto para que yo vaya y me esconda en su tabernáculo? Dice el salmista. Entonces es libertad del temor, es libertad del miedo a morir, es libertad de la condenación, es libertad de la ley, es libertad del pecado. Es una preciosa y gloriosa libertad. ¿Cómo piensas que vive una persona así? ¿Cómo piensas que vive una persona en libertad? Mira, es una persona que no anda escondiéndose. Es una persona que no anda fingiendo. Es una persona que no está buscando agradar a los demás. Es una persona genuina, es una persona auténtica, es una persona libre. Y llegaron los 3 varones de Dios
a Jerusalén, hombres libertados por Cristo, el apóstol Pablo a la cabeza, y iba Bernabé, y iba del otro lado Tito, un griego, y llegaron allá. El apóstol Pablo dice, tuve una revelación. Él está hablando y está diciendo, yo recibí el evangelio directamente de Dios, a mí nadie me instruyó, yo no tengo nada que ver ni con Pedro, ni con Jacobo, ni con Juan, ellos no me discipularon. Yo estuve con el Señor Jesucristo 3 años en Arabia. Después de 14 años de estar predicando el evangelio, dice el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer, tuve una revelación de parte de Dios. Y Dios en una revelación me dijo, ve a Jerusalén y exponle a los otros apóstoles que yo tengo el evangelio tal cual como yo te lo di a ti. Y el apóstol Pablo dice, por esa revelación, no fue que yo fui ahí a buscar ahí, yo quiero conocer a Pedro, ay, el apóstol Pedro, ay, el que caminó en el mar, ay, yo quiero saber quién es ese hombre, yo quiero que él reconozca mi ministerio, yo quiero una carta de recomendación de los más duros, de los más tesos, de las columnas. Él dice, a mí no me importa qué fueron, porque Dios no hace acepción de personas. Yo fui porque Dios en una revelación me dijo, ves allá a Jerusalén. Y el apóstol Pablo llega con un judío de un lado y con un griego del otro lado, ambos convertidos a Cristo. Los 3 convertidos a Cristo, Pablo, Tito y Bernabé, convertidos a Cristo, hombres completamente libres en Cristo Jesús, hombres con gozo, con libertad, que servían a Dios, llegan a la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, el Santo Concilio. Y el apóstol Pablo dice, de mi visita en Jerusalén, yo les puse a Pedro y a los otros 3 que eran dizque las columnas de la iglesia, yo les expuse el evangelio que Cristo me dio en persona, se los expuse y ellos no me añadieron nada al evangelio. El mismo evangelio que Cristo le había dado a ellos, ese era el mismo que yo predicaba. No se necesitaba nada para ser salvo. Ese es el gran problema, que es que nos encantaría participar, pero no nos dejaron participar de nada. Un gran predicador dice, mire, en el plan de salvación de Dios, usted lo único que puso fue el pecado. Si usted quiere algún mérito, si usted quiere que lo pongan, ¿sabe cuando uno hacía trabajo en grupo así, que trabajaba uno solo y había que poner a los demás y uno decía, no hicieron nada? Y uno como profesor también recogía la hoja de trabajo en grupo. Erika, Patricia, Juan, no trabajaron, no hicieron nada. Ni la plata para las copias dieron. Por eso a mí no me gustan los trabajos en grupos, por eso. Entonces, si usted quiere que le reconozcan algo en el plan de salvación, sí, usted puso el pecado. Eso fue lo que usted puso. Usted no ha puesto más nada. Usted no ha puesto más nada. Usted no ha puesto más nada. Entonces llegaron estos 3 hombres libres, felices, bajo la gracia, con libertad. Pablo expuso el evangelio es claro, el evangelio es nítido, es el evangelio de la gracia, es donde Cristo lo ha hecho todo. Y lo único que importa es estar en Cristo. Y le dijeron, sí. Y Jacobo y Juan y Pedro les dieron la mano, sí. Tú eres un apóstol igual que nosotros. Este es el mismo evangelio. Y Pablo está diciendo, miren, el testimonio que tengo de que no era necesario nada para ser salvo, era que yo llevé a un griego, a un hombre incircunciso. Yo lo llevé. Y ni Pedro, ni Jacobo, ninguno de ellos me dijeron, ese hombre lo tienen que circuncidar. ¿Por qué? Porque ya todos ellos habían entendido que la circuncisión no servía para nada. Que lo único que servía era la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ellos llegan felices y contentos, pero hay unos hermanitos que les da rabia que ellos sean felices. Les da rabia que un incircunciso coma chorizo con otro circuncidado. Les da rabia que hayan echado por tierra todas aquellas
cosas honorables de los cuales ellos estaban orgullosos. Oh, la circuncisión, el orgullo supremo de la fe judía. ¿Cómo así que nos van a zapatear de esa manera? ¿Cómo así que van a tratar por igual y nos van a por debajear? Nosotros que hemos sido hombres circuncidados desde el 8º día, que no comemos las porquerías que se come esa gente, que no participamos de los bacanales y de las vulgaridades. O sea, ¿cómo es posible que a nosotros nos van a poner en el mismo nivel? ¿Cómo es posible? Y se empezaron a mirar al apóstol Pablo y dijeron, ay, ese no es que era judío, ese no es que era fariseo. Ahí comiendo y durmiendo con el tal Tito ese. Que quién sabe de qué orgía viene ese hombre. Incircunciso era lo mismo que cochino, que inmundo. Y estos hombres trataron, a pesar de que Pedro, Jacobo y Juan les habían dado la mano a los tres y decían, sí, con que hayan creído en Cristo, con que hayan creído al evangelio, pero el evangelio de la gracia es suficiente. No tienen que hacer más nada. No tienen que hacer más nada. Pero a la gente no le gusta que los demás sean felices. A la gente no le gusta que la fe sea tan simple. A la gente no le gusta ver cristianos contentos. A la gente no le gusta ver cristianos libres. Y entonces los falsos hermanitos, los que no han recibido la gracia, los que no han recibido el Espíritu, los que tienen su propia justicia, es decir, los legalistas. Este es el gran peligro de la fe cristiana. Si yo te pregunto cuál es el peligro más grave de la iglesia, tú me vas a decir, es el pecado, el internet, el alcohol, las mujeres, el Netflix. No. El enemigo más espantoso y más peligroso de la fe cristiana es el legalismo. Legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Porque a estas alturas ya ustedes deben estar preocupados. Legalismo no es tratar de buscar la santidad. Ese es un fruto de la salvación. Legalismo no es tomar en serio los mandamientos de la ley de Dios. No. Esa es una consecuencia de haber nacido de nuevo. Pondré mi ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el salmista escribe, cuánto amo yo tu ley. Escribía el salmista en el Salmo 119. Léase el Salmo 19. Era todo un deleite. Bienaventurado el varón que en esta ley medita día y noche, que en ella se deleita. Es más, hay una porción del Salmo 19 que dice que habla de la libertad. Así que no crean que amar la ley es perder la libertad. Ven al Salmo 119, el versículo 44, aquí lo tengo. Salmo 119. El salmo que todos se saben de memoria. Es el salmo del castigo. Como te portes mal, te va a tocar aprenderte el Salmo 119. A los legalistas les encanta el Salmo 19. Pero mire lo que dice el versículo 44. Salmo 119, el versículo 44, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, legalismo no es querer ser mejor persona. Legalismo no es amar los mandamientos de Dios. Legalismo no es buscar la santidad. Legalismo no es abstenerme de cosas que son lícitas a fin de crecer espiritualmente. Eso no es legalismo. ¿Sí entienden? Cuando yo decido ayunar, buscar a Dios, dejar el televisor, dejar una cantidad de cosas
para ser mejor, para llenarme de su espíritu, para glorificar su nombre. Eso no es legalismo. Esa es la gracia de Dios que me está llevando a crecer a la estatura de un varón perfecto. Esa es la gracia de Dios operando en mi vida para que yo sea lo que ya soy en Cristo Jesús. ¿Qué es legalismo? Legalismo es todo intento de alcanzar el favor de Dios cumpliendo los mandamientos. Eso es legalismo. Cuando yo hago cosas para alcanzar el favor de Dios. El evangelio de la gracia te salva sin que hagas nada. Pero la gracia es tan asombrosa y tan gloriosa, que transforma tu vida. Y ahora buscas la santidad, no para alcanzar su favor, sino porque alcanzaste su favor. Porque Él te escogió, porque Él te llamó, porque eres salvo. Es que tú buscas la santidad. Porque ya tienes su favor, porque ya eres hijo de Dios. Es que te has enterado de que eres su hijo y ahora ordenas tu vida conforme a lo que ya tú sabes que eres. No es que estás ordenando tu vida para hacer, no. Eso es legalismo. Legalismo es tratar de comprar el favor de Dios portándote bien. No, te portas bien como alabanza y gratitud a aquel que te salvó, te redimió y te amó a pesar de que nunca te habías portado bien. Por pura gratitud. Por pura gratitud. Pero el legalismo, hermanos, es tan atractivo porque el legalismo produce orgullo. Yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú, yo ayuno 3 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que tengo, tú no haces nada, tú ni vas a la iglesia. El legalismo trae soberbia, trae altivez y por eso es que nos gusta tanto. La fuerza del legalismo, hermanos, es tan arrasadora que arrasó con Pedro y también con Bernabé, llevándolos a tener una actitud contraria al evangelio. Si bien el apóstol Pedro nunca torció el evangelio, nunca adulteró el evangelio, hubo un momento en su vida en que su comportamiento no estuvo acorde con el evangelio. Y de eso habla el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Ven conmigo porque ahora está hablando del comportamiento y eso nos muestra claramente que el evangelio no es algo que tú tengas en tu mente y que puedas expresar con claridad, sino que el evangelio tiene que ser la forma como tú vives. La forma como tú vives. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía es la sede de la iglesia gentil. Recuerden, Antioquía es la sede de la iglesia gentil. Ahí hay puros gentiles. Pedro es el líder de la iglesia judía. En su mayoría son judíos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, ¿qué le está diciendo Pablo a Pedro? Le está diciendo, tú mismo como judío, sabes perfectamente que el guardar la ley y el ser judío y el circuncidarse no te sirvió de nada. Y por eso es que te volviste a Cristo. ¿Cómo tú quieres hacerle creer a las otras personas que Cristo no es suficiente para su salvación? El problema de Pedro era grave porque su conducta era una conducta que se había amangualado con los hipócritas que habían venido de allá y que estaban insinuando que no bastaba con creer en el Señor Jesucristo, sino que había que circuncidarse. Miren cuál atractivo es el legalismo, que un hombre de Dios puede caer en esa hipocresía. Y aún dice que arrastró a Bernabé. Y Pablo le dice, si tú sabes que el judaísmo no sirve para nada, si tú sabes que la circuncisión no sirve para nada, si tú sabes que lo único que necesitamos es a Cristo, ¿por qué desprecias a los gentiles? ¿Por qué le tienes miedo a los judaizantes? ¿Por qué necesitas caerle bien a los judaizantes? Es que llegaron de allá, dice que eran amigos de Jacobo, de Santiago o Jacobo, como le quieran decir, es el mismo discípulo de Jesús. Al parecer era como el más judío, el más religioso de todos los discípulos de Jesús. Y unos amigos de él llegaron. ¿Para qué? A lo que se dedican, a espiar. Llegaron a mirar para ver con quién se juntaba Pedro. Y Pedro dejó de andar con los gentiles por causa de estos hombres. Y miren cómo Pablo se da cuenta enseguida. Y miren cómo él reacciona en contra de los legalistas. Cómo lo encara de frente. Para los que dicen que uno no le puede decir a nadie nada de frente. Todo pecado público tiene que reprenderse públicamente, porque el pecado público afecta al público. Y él tenía que traer claridad. Y no le importó que fuera Pedro. Ay, la columna de la iglesia. No, ninguna columna. No estaba actuando como una columna. Estaba derribando las columnas de la fe. Por eso es que más adelante le dice, si lo que destruimos lo volvemos a edificar. ¿Y qué fue lo que destruimos? Un sistema religioso lleno de orgullo y de soberbia. Todo eso lo tenemos que derribar de nuestras mentes y de nuestros corazones y no volverlo a levantar nunca más. Que nuestra fe esté centrada solamente en el Señor Jesucristo. Que nadie nos quite la libertad. No hay argumento contra ti, no hay condenación. Pero ¿y entonces de qué me agarro? Trato de portarme bien, trato de hacer lo bueno. Mire, ¿qué es lo que hay que tratar? Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de su vida. Y quiero terminar con este texto para dejarlo ya para la otra semana. Versículo 20 de Gálatas 2. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tienes que buscar a Jesucristo. Tienes que buscar a Jesucristo. Si tu tesoro es la religión evangélica, tú no eres salvo. Oye bien, si tu orgullo es ser evangélico, tú no eres salvo. Tú tienes que tener a Cristo. La salvación no es ser evangélico. La salvación es tener a Cristo. Tener a Cristo. Aferrarte a Él. Que Él viva en ti. El apóstol Pablo dice, no, yo no tengo una ley, yo tengo a Cristo. Él vive dentro de mí.